En primer término, querría enviar un cordial saludo desde la sede central del ICA. Soy Manuel Otero, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, argentino y médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires. Querría agradecer a los organizadores de esta jornada sobre inocuidad y seguridad alimentaria la posibilidad que yo pueda estar compartiendo estas reflexiones a la distancia. Me hubiera encantado haber estado en la jornada, pero estoy muy cerca de una reunión ministerial y debo concentrar mis esfuerzos y mis energías acá en la sede central del ICA. Le agradezco en especial a un amigo de bastantes años, no voy a decir cuántos, como Jorge Dillon, que fue el que canalizó esta invitación. Yo querría en esta oportunidad hacer algunas consideraciones sobre la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, dando una visión agregada del tema. Empezaría transmitiendo una visión optimista. Nuestra América Latina y el Caribe tiene una participación en el mercado internacional de casi un 14%, venimos creciendo y las proyecciones de escenarios para el 2050 ratifican que vamos a consolidar nuestra posición como la región exportadora neta de alimentos más importante del mundo. Lideramos y ocupamos la primera posición en exportaciones de productos, algunos muy conocidos para mis compatriotas, como el tema de oleaginosas, de pollo por parte de Brasil, de frutas, en el caso de algunos rubros, sobre todo de Chile y también de Perú, el caso del banano por parte de Ecuador, el caso del ananá por parte de Costa Rica. Realmente tenemos un abanico de rubros en donde tenemos posiciones de claro liderazgo. Representamos más o menos la agricultura de las Américas, un 5% del Producto Interno Bruto. A mi juicio, este valor tendría que ser aún más importante si consideráramos todos los encadenamientos del sector primario hacia atrás y hacia adelante. En todo caso, somos un sector resiliente porque a pesar de que en el año, por ejemplo, 2017, la economía de América Latina y el Caribe tuvo un muy bajo desempeño, el sector agropecuario creció por lo menos unas 3 veces más. Generamos un 14% de empleos y esto demuestra que tenemos un pasado, tenemos un presente y ojalá un futuro que tenemos que en algunos aspectos reconstruir para ser el gran actor protagónico y garante de la seguridad alimentaria y ojalá nutricional del planeta. Entonces, el sector agropecuario es un sector absolutamente transversal. Hay que dejar de lado esa visión del sector agropecuario y hay que dar una mirada intersectorial a nuestra agricultura y el medio rural. Ahora, la seguridad alimentaria no es un tema homogéneo ni es uniforme y difiere mucho entre países, como así también hacia el interno de algunos países, y esto se expresa en una serie de contrastes que voy a pasar a listar a continuación y que quisiera hacer algunos desarrollos bastante rápidos. Yo he señalado acá 6 contrastes, seguramente hay más, pero el primero es hambre versus obesidad. Mientras estamos retrocediendo algunos puntitos en el combate contra el hambre, aumenta de manera peligrosa el número de obesos en nuestra América Latina y el Caribe. También hay un fuerte contraste entre unos pocos países exportadores y una mayor cantidad de países importadores. El tema de la diversificación de la dieta que no es acompañado por una oferta más calificada en la producción, el tema ya histórico de áreas rurales versus áreas urbanas, el dilema que enfrentamos sobre el futuro de la agricultura familiar y por último el tema de brechas de género. 6 contrastes sobre los cuales paso a hacer algunas consideraciones a continuación.
La primera de ellas es que mientras algunos países luchan contra el hambre, llegó la hora de hacer un pensamiento serio y profundo por un efecto no deseado, que es tener que combatir el sobrepeso y la obesidad. El número de personas subalimentadas en América Latina y el Caribe aumentó por tercer año consecutivo, llegando a unos 39.3 millones, que representan el 6.1% de la población total, y esto es debido en buena medida por el efecto Venezuela. La segunda consideración es que la subalimentación es un tema controlado en algunos países, y me refiero a Uruguay, a Chile, a Costa Rica, a Barbados, mientras que en algunos países, en otros países, me refiero sobre todo a países centroamericanos, como Guatemala, Nicaragua, Honduras, El Salvador o Bolivia, más cerca de Argentina, el tema de la subalimentación es un tema mucho más preocupante para llegar al caso de Haití, donde la inseguridad alimentaria es superior al 45%. Frente a eso tenemos el flagelo, como decía antes, del sobrepeso y la obesidad, y en donde en nuestro país, en Chile, en México, por citar algunos, la obesidad en adultos mayores a 18 años ya es superior al 30%. Por eso es que los proyectos para el desarrollo agropecuario solamente pueden ser concebidos ahora si incluimos también la dimensión de nutrición. Los ministerios de Agricultura tienen que dialogar mucho más con los ministerios de Salud y viceversa, porque el tema es un tema realmente muy serio que está generando un impacto muy grande en la salud de nuestra población. Paso al segundo contraste para remarcar que en nuestra América Latina y el Caribe tenemos algunos pocos países que son grandes exportadores netos, que son importantes jugadores en los mercados mundiales de alimentos, pero en cambio tenemos otros países que tienen una alta facturación de importación de alimentos y dependen en gran medida de los mercados internacionales para satisfacer sus necesidades. Entre los países exportadores, pongo ahí los casos de Argentina, Brasil y Chile, se da que se generan $12,5 por ingreso de esas exportaciones por cada dólar que gastamos en importaciones agropecuarias. O sea, hay un clarísimo efecto multiplicador. En cambio, en los países importadores netos, que se concentran en buena medida en los países caribeños, por cada 3 centavos de dólar exportado gastan por cada 3 centavos de dólar exportado por ingreso de exportaciones, tienen que gastar $1 en importaciones. El cheque que tienen que pagar los países caribeños en concepto de importaciones de alimentos debe rondar en una cifra superior a los $6.000 millones de dólares anuales. Una cifra menor, pero igualmente importante, se da en los países centroamericanos, que posiblemente gasten en importaciones de alimentos una cifra cercana. En conjunto, para los 7 países del Istmo Centroamericano, posiblemente en unos $2.000 millones de dólares. Lamentablemente, a pesar de estas oportunidades de hacer un comercio intraamericano, durante mucho tiempo ese comercio intrabloque era aún inferior al comercio intrabloque de África. Por suerte estamos recuperando algunas posiciones, pero de todas maneras habría muchísimo que avanzar. En nuestros países hay menos escalonamiento arancelario, los fletes deberían ser más bajos, en teoría. No creo que eso suceda en la práctica, pero en todo caso tendríamos que ejercer mayor solidaridad y pragmatismo y estar abasteciendo en función de los excedentes que tienen algunos países de nuestra América Latina y en favor de países importadores netos, como señalé antes, en el Caribe. Paso al tercer contraste para remarcar que hay una dieta que se diversifica a mayor ritmo que la producción agrícola. Y una vez más esto genera
o magnifica la importancia del comercio internacional para satisfacer las dietas locales. América Latina y el Caribe concentra su canasta de producción agrícola en unos pocos rubros, en soja, en maíz, azúcar de caña. Mencionaba también antes frutas, tanto templadas como frutas de ámbito tropical, lo cual representa esos pocos rubros más del 75% del total de la producción. Sin embargo, según recomendaciones de la OMC, de la Organización Mundial de la Salud, estos rubros no deberían tener una participación mayoritaria en las dietas porque en alguna medida, con ingestas exageradas, son las causantes del sobrepeso que había mencionado anteriormente. Cabe mencionar que en los últimos 50 años el consumo de alimentos se ha diversificado 4 veces más que la producción local. O sea, las exigencias por una diversificación de la dieta crecen de manera mucho más rápida que el crecimiento de la diversificación de la producción en nuestro continente. Paso al cuarto contraste para señalar que la pobreza, la inseguridad alimentaria sigue siendo un flagelo que azota en mayor medida a las áreas rurales. Y esto es un problema porque los gobiernos en nuestros países siguen concentrando sus acciones donde están los votos, en los sectores urbanos. Esto también es entendible porque hay mayor impacto de estas intervenciones, pero evidentemente mucho más esfuerzos deberían hacerse en las zonas rurales, tratando de que la calidad de vida de las zonas rurales trate por lo menos de aproximarse a la calidad de vida que en teoría existen en las zonas urbanas. Según estadísticas recientes, la brecha en la pobreza entre zonas rurales y urbanas se mantiene cercana al 23% y 1 de cada 5 pobladores rurales pasa hambre, según estadísticas de la CEPAL. De ahí la necesidad de tener estrategias de desarrollo rural que sean integrales, tratando de construir puentes de aproximación entre lo rural y lo urbano, con estos conceptos como el de ciudades intermedias, que son realmente dignos de prestar más atención. Paso al quinto contraste sobre la agricultura familiar, que tiene un papel fundamental en el aseguramiento alimentario y nutricional de América Latina y el Caribe, pero paradójicamente es uno de los sectores con mayor vulnerabilidad en la materia. Existen en nuestro continente alrededor de 17,5 millones de agricultores familiares que explican el 64% del empleo agrícola y participan en la producción global, dependiendo de qué países estemos hablando, pero un 20, un 50 y hasta un 70% explican y garantizan la seguridad alimentaria en esos países. En Centroamérica, donde tenemos más de un 60% de los agricultores familiares viviendo en situación de pobreza, tienen en promedio solo 3 años de educación, más de una tercera parte no sabe leer y escribir, y esto está vinculado al contraste anterior y explica por qué en las zonas rurales se concentra la pobreza. La agricultura familiar suele ser la variable de ajuste ante los avances tecnológicos y por eso en algunos países hay un aumento de la superficie promedio de las explotaciones agropecuarias. Caso típico, por ejemplo, de la Argentina, mientras que en países centroamericanos lo que hay es un aumento creciente del minifundio. En todo caso, la agricultura familiar debe seguir siendo deben seguir siendo sujeto de las políticas agrícolas, pensando cómo llegar a tecnologías apropiadas, cómo tener acceso a la tierra, al crédito, para que, como se decía en un tiempo en Brasil, pasen a ser parte de la solución y no del problema. Paso al último contraste que yo quería en esta oportunidad remarcar, hablando de las brechas de género en las zonas rurales. El tema de la mujer ha estado durante siglos invisibilizado. Fíjense que acá en la estadística que comparto con ustedes
el 8,4% de las mujeres se encuentra en situación de inseguridad alimentaria severa en comparación con el 6,9% de los hombres. En algunos países el tema es muy grave porque las mujeres, que suelen estar mejor capacitadas que los hombres, han tenido más oportunidades de educación, se van de las zonas rurales, se masculinizan las poblaciones en las zonas rurales, esto genera otros tipos de problemas, pero en todo caso necesitamos primero reconocer el problema, visibilizarlo a través de políticas de inclusión de las mujeres que en muchos países además lideran procesos productivos y tendría que ser un tema de absoluta prioridad para revertir estas estrategias fallidas que durante mucho tiempo han prevalecido en zonas rurales en nuestra América Latina y el Caribe. ¿Por qué se dan estas diferencias, estas brechas en materia de seguridad alimentaria y nutricional en la región? Las causas son multifactoriales, pero evidentemente en algunos países, a pesar de que venimos de la agricultura, de que somos países en donde el sector agropecuario rural tendría que ser muy importante, no se le da la debida atención, no hay verdaderas políticas de Estado de largo plazo para el fomento al sector. Y un tema clave son las inversiones en investigación y desarrollo para la agricultura. En promedio en América Latina las inversiones andan por el 1% del Producto Interno Bruto. Quiere decir que de $100 que se mueven en la economía, reinvertimos apenas el 1% en investigación y desarrollo para la agricultura, y esto con la revolución tecnológica que está viviendo la agricultura en nuestros países, necesitamos que no se amplíe la brecha entre los países más desarrollados y menos desarrollados. Tenemos un tema muy serio de degradación de recursos naturales. En Mesoamérica el 50% de los recursos del recurso suelo están seriamente degradados. Con respecto a los recursos hídricos, hay problemas de estrés hídricos en países como México, como Chile, como la Argentina también. Sufrimos el impacto de eventos climáticos extremos. Honduras, El Salvador, Haití son clásicos ejemplos a nivel mundial de países altamente vulnerables al cambio climático, sin dejar de mencionar el caso de algunos países caribeños como el de Bahamas, recientemente afectado por el huracán Dorian. Hace 2 años hubo otros fenómenos naturales afectando también países del este caribeño, que realmente dejan una estela de muerte, desolación, y que en muchos casos requieren muchos años para poder recuperarse. Si bien tenemos recursos humanos capacitados, sobre todo en algunos países, tenemos que hacer una permanente actualización como resultado de esta revolución tecnológica y de esta convergencia del impacto de las tecnologías digital, química, biológica y física. Para todo esto, lo que el ICA plantea es una industrialización inteligente de la agricultura. Necesitamos una agricultura que pueda hacer frente a los desafíos de estos eventos climáticos extremos, y para esto lo que necesitamos es una agricultura cada vez más resiliente. Como decía antes, la agricultura tiene que también ser nutricionalmente inteligente, no solo producir más, sino alimentos nutricionalmente saludables, y esto es una tarea impostergable, y en donde el puente que se debe construir entre los ministerios de Agricultura y de Salud tiene que ser realmente indisoluble. Tiene que ser una agricultura no para unos pocos, tiene que ser socialmente responsable, incluyendo de una vez por todas a los agricultores familiares, y este también es un tema fundamental. Ya han pasado, han quedado atrás las décadas en donde con excedentes venían a buscar nuestros productos. Ahora tenemos que hacer inteligencia de mercados, tenemos que hacer inteligencia sanitaria, y esto es un tema fundamental para mis colegas veterinarios. Tenemos que hacer vigilancia prospectiva y agregar
y agregar inteligentemente valor a nuestros productos para no estar exportando solamente commodities. Obviamente que tenemos un gran potencial. Por problemas de tiempo no voy a hablar en detalle de todo el potencial que tenemos, pero sí querría hacer mención a la biomasa que dejan en nuestros cultivos, que quedan en nuestros cultivos y que, si los dejamos sin aprovechar, generan gases de efecto invernadero. Tenemos la posibilidad de aprovecharlos de manera inteligente a través de la bioeconomía, pudiendo participar en cadenas de valor nunca antes vistas, como por ejemplo los alimentos medicinales, sean nutracéuticos o funcionales, la biofarmacéutica, la nueva generación de cosméticos, por supuesto los biocombustibles, y esto es un potencial que tenemos que aprovechar. Algunos hablan de la agricultura post-commodity, que significa aprovechar, además de los productos primarios, estas otras oportunidades que son realmente interesantísimas. Hay una serie de temas pendientes. Menciono ahí la degradación de los suelos y vulnerabilidad de los recursos naturales que ya había mencionado, problemas de infraestructura para producción y comercio. Somos en general y sobre todo en los países del Mercosur, tenemos una gran capacidad para producir hasta la tranquera, pero después tenemos serios problemas de infraestructuras, de rutas, en algunos países de puertos, de cadenas de frío, y entonces estas ventajas comparativas que teníamos en el plano eminentemente productivo se diluyen. Tenemos serios problemas en los controles fronterizos. Según algunas estadísticas, las carencias en gestión fronteriza en la región incrementan el precio final en un 12%. Cada día que los productos perecederos quedan detenidos en frontera, se pierde en promedio, dependiendo del producto, un 7%. Seguimos teniendo brechas en los rendimientos. Cuando uno compara las 10 toneladas de producción de maíz en Estados Unidos y Canadá, esto no nos sorprende en países como en la Argentina, pero estoy seguro que en Guatemala debe ser un 3% y en otros países es aún menor. Tenemos serios problemas en lo social, desde el envejecimiento de la población, la escasa participación de la mujer y los temas de migración. Se calculan que entre el 2000 y el 2015 en nuestra América Latina y el Caribe ha habido algo así como un 15 millones de migrantes climáticos, y esto es un tema que a través de mucha investigación, de tecnologías de adaptación al clima, tendríamos que corregirlo. Ya lo dije antes, tenemos que ser mucho más inteligentes en el uso de los factores de la producción agrícola. El valor agregado que genera un trabajador en Haití o en Nicaragua es decenas de veces inferior a la productividad que tiene un trabajador, por ejemplo, en Uruguay, para no compararnos con Estados Unidos y Canadá. O sea que el tema de productividad es un tema realmente muy eficiente, en donde tenemos que ocuparnos, y esto es con mucha investigación y transferencia de tecnología. Ya dije antes de que existen importantes brechas respecto a la inversión en I+D, en investigación más desarrollo. Argentina está con 1.1 de inversión, cuando países como Estados Unidos, por dar un ejemplo, está en 3.2. Aquí tendríamos que trabajar mucho más conjuntamente entre los países. El ICA tiene un programa que se llama Procisur, con sede en Uruguay, para generar bienes públicos regionales, donde los temas de sanidad empiezan a ser importantes. Pero sin duda la zona más postergada es la zona de la agricultura tropical. Me refiero a los países de Centroamérica, del Caribe, algunos países andinos, que es donde está más postergado. Pero insisto, la mejor inversión que puede hacer un país es tener políticas de Estado y apostar a la investigación y al desarrollo en agricultura.
Ya señalé el tema de la bioeconomía, el ICA apuesta con todo a los temas de bioeconomía, porque eso nos permite hacer un uso de la biomasa residual, hacer una utilización mucho más inteligente de todos los recursos de la biodiversidad, apostar a la intensificación sostenible, pensar en los temas de bioenergía que llegaron para quedarse, trabajar mucho más con la biotecnología en la medida que sea biotecnología más bioseguridad, y por supuesto los servicios ecosistémicos. Termino pasando un aviso comercial sobre el ICA, que en el ICA estamos apostando a una renovación muy fuerte de este organismo internacional que tiene 77 años de trayectoria, abriendo las puertas del ICA para tener más y mejores alianzas estratégicas, sobre todo con el sector privado, que tiene que ser parte de las respuestas a estas estrategias de mediano y largo plazo para el desarrollo de la agricultura y el medio rural. Esto lo hacemos con mucha cooperación horizontal, con intercambio de experiencias, con gestión del conocimiento, siendo muy humildes, y en donde el lema nuestro es el ICA sabe quién sabe. Cada vez el conocimiento está más disperso en los centros de excelencia, en los think tanks, obviamente en las universidades, y el ICA tiene que estar junto a estos centros, muy cerca, para poder estar intercambiando conocimientos y experiencias. Bueno, les agradezco mucho la oportunidad, espero no haber ido demasiado rápido, pero era el entusiasmo y las ganas por contarles algunas de las cosas que estamos viendo en el ICA, nuestra visión de América Latina y el Caribe, un continente que tiene que consolidarse como un continente de paz, un continente sin armamentos nucleares, un continente donde la inclusión social deje de ser una retórica y en donde las zonas rurales sobre todo tiene que ser zonas de oportunidades, de progreso. Ese sería el sueño que desde el ICA pretendemos trabajar denodadamente junto a los países miembros. Bueno, muchas gracias y hasta cualquier momento.